celebrando la segunda sesión mensual de la Sociedad de Geriatras de México de este año. Y bueno, avisarles que estaremos alternando las sedes para principalmente las personas que trabajan en el sur o que viven en el sur, y también por necesidad de espacio en la Academia de Medicina alternaremos una sesión en la Academia y otra sesión en el sur. Todavía estamos por definir si en el Instituto de Nutrición o en Medicación. Bueno, además de este breve anuncio, quiero presentarles al doctor Horacio Sempídez Madrid. Él es médico internista y neurólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es neurofisiólogo y tiene un posgrado en epilepsia. En que hoy vamos a abordar el tema del tratamiento de la epilepsia en el anciano. Seguro nos va a dar una pequeña introducción acerca de esta enfermedad para después enfocarnos justamente en el tratamiento. Bienvenido, Horacio, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y la presencia de ustedes. Decía Platón que la vejez nunca llega sola, ¿no? Y ese tema de la vejez pues nunca viene sola, ¿no? Y en este caso pues muchas veces viene acompañada con la epilepsia. Un caso histórico que por edad no es anciano para la época actual, ¿no? Pero para la época en donde se presentó, donde vivía así, ¿no? Militar, político, estadística. Su padre murió de muerte súbita de causa no determinada. Él nació por parto, pese a su nombre. Dice que Julio César nació por cesárea, pues naranjas, ¿no? Julio César nació por parto. Lo que pasa es que la cesárea se practicaba en Roma solamente a los productos muertos. Y por ende Julio César pues, no nació muerto, ¿no? Entonces el nacimiento fue por parto. En la juventud empezó con lo que Suetonio llamó ausencias, que ahora sabemos que son crisis parciales complejas. A los 54 años tuvo 4 crisis parciales complejas, caracterizadas por desconexión, cambios en la conducta y diarrea. De hecho, uno de los episodios de diarrea le dio cuando estaba recibiendo al Senado. Esto fue considerado como una afrenta hacia el Senado, ¿no? Y fue una de las cosas de la gota que derramó el vaso para decidir asesinarlo, ¿no? Él tenía crisis parciales simples con un aura, ¿no? Sin embargo, él refiere que tenía conciencia de que la enfermedad comenzaba, ¿no? Eran crisis parciales simples, ¿no? Y después, y sabía que estaba en uso de sus facultades. Después, él tuvo 2 crisis parciales complejas, de inicio súbito, con probable degeneración, ¿no? Y Suetonio lo describe esto como epilepsia y convulsiones súbitas, la generación de las crisis. Otros síntomas que pueden tener que ver con el diagnóstico final es que tenía cefalea, cambios en la personalidad y depresión. Y finalmente él muere por un asesinato que probablemente él mismo consintió. En esa época el convulsionar era un dato de mal agüero, tan es así que las elecciones, los comicios se suspendían y de ahí el término anticomicial. Y como él no quería ser considerado como un lastre para la sociedad, cuando él sabe que lo van a asesinar, él va en la ida desde marzo, sin la guardia pretoriana, sabiendo que lo van a asesinar. De hecho, Bruto le dice que vaya al Senado, ¿no? Y él dice, es que mi mujer me dijo que soñó que me iban a matar. Y entonces le dijo, ¿y a poco tú crees en sueños y en lágrimas de mujer? Y entonces acude al Senado sin guardia, ¿no? Donde lo asesinan. Aparentemente había una deformidad craneana, ¿no? Que también en sus historiadores narran, y de ahí que es probable que la causa de epilepsia que tenía un meningioma, que a veces pueden dar exostosis, ¿no? Y pues en esa época pues solamente recibió dieta y cambios en el estilo de vida, ¿no? Lo ponían a dormir en lugares abiertos, no sé para qué, ¿no? Y es Julio César, ¿no? El que nació, Plinio el Viejo menciona que un antecesor de César sí había sido obtenido por cesárea, ¿no? Pero no Julio César. Yo digo, a las madres muertas, solamente cesárea cuando el producto moría, ¿no? O cuando moría la madre, ¿no? Y la madre de Julio César sobrevivió mucho tiempo más allá del nacimiento de Julio César. Esto disminuye la posibilidad, y aparentemente no hubo ningún problema en nacer, esto disminuye la posibilidad de hipoxemia neonatal.
Su padre murió súbitamente, no se sabe por qué, y tuvo un hijo llamado Cesarión con Cleopatra, que fue asesinado a los 17 años. Suetonio fue el primero que habló de la epilepsia de Julio César, ¿no? Y menciona esto, así lo refiere Suetonio como el defecto epiléptica. Y Apiano menciona que tenía las epilepsias y las convulsiones súbitas. Plutarco menciona que durante la batalla de Tarsus en Córdoba, 2 años antes de su muerte, tuvo una crisis, ¿no? Y la descripción es esta crisis parcial simple que ya les narré, y crisis parciales complejas, 4 crisis en total, ¿no? Manifestadas como desconexiones. Como etiología, varios autores han atribuido a paludismo, hipoglucemia, alcohol, es algo que llamaron esclerosis cerebral, vayan a saber si era esclerosis múltiple o qué, ¿no? Pero lo más probable es que tenga un meningioma de la convexidad, ¿no? O un glioma supratentorial, y esto a favor de que haya sido un tumor son la cefalea, las crisis de inicio tardío, los cambios en la personalidad, la depresión y la deformación que describió Suetonio del cráneo de Julio César. Y Casio Dio es el que menciona sobre el asesinato de Julio César, ¿no? Y recibe en el templo de Venus a todos estos, ¿no? Senadores, ¿no? Y donde lo asesinan. Él tuvo un episodio de diarrea y una periodo de desconexión una vez que quiso recibir al Senado. Se sabe que la diarrea y la desconexión son más originadas por el epilepsia del lóbulo temporal. Esta es la herida de marzo cuando se presentan, ¿no? Y lo asesinan con dagas, ¿no? De hecho, el primer estudio forense de la historia es la autopsia de Julio César, que fue realizada por Anticio, ¿no? Y de ahí se sabe que tenía esta deformidad ósea. No se menciona nada sobre el tumor cerebral, ¿no? Fue herido en total 23 veces, ¿no? Julio César, cuando lo mataron, nunca dijo nada. La frase esta famosa de "y tú también, Bruto", es una frase de Shakespeare en la obra de Julio César. Esta es la tumba de Julio César en Roma, en el Foro Romano. Y les digo, la frase esta es de Shakespeare, ¿no? De Julio César, ¿no? Y de hecho menciona que tenía el falling sickness, que era el término con que se denominaba en Inglaterra antigua a la epilepsia, ¿no? Y estos autores, ¿no? Forenses, ¿no? Son los primeros que mencionan que Julio César probablemente aceptó el asesinato, porque a pesar de que su esposa Calpurnia le advirtió, ¿no? Por este sueño premonitorio, ¿no? Él fue sin guardia, ¿no? Aquí está la frase que les menciono de Bruto, ¿no? Él es un hombre que pone atención a los sueños de una mujer. Este es el foro romano, y aquí está la curia romana donde se ponían de acuerdo en las elecciones, y aquí afuera era donde votaban las personas. Ahora les voy a poner un caso actual similar al de Julio César. Hombre de 65 años con un parkinsonismo progresivo y un síndrome piramidal del lado izquierdo, con la terapulsión a la izquierda, dificultad para la escritura de mes y medio evolución, depresión, aplanamiento afectivo. De hecho, el paciente había sido visto durante 2 años por un psiquiatra, ¿no? Medio famoso el psiquiatra, por cierto. De hecho, el psiquiatra se dedica parte de su tiempo a hacer comentarios en la radio, ¿no? Entonces, 2 años lo mantuvo en psicoterapia para la depresión, ¿no? Y le mencionaba que probablemente él tenía el problema de la lateropulsión y la debilidad de la pierna izquierda porque no quería poner los pies en la tierra, textual, ¿no? Pues no ponía los pies en la tierra porque tenía un meningioma del carambas, ¿no? Y tuvo 2 crisis parciales secundariamente generalizadas, de inicio en el miembro pélvico izquierdo, con marcha bravella accionánea hacia el miembro torácico izquierdo y a la cara, pérdida de la conciencia y generalización secundaria con relajación de esfínteres, somnolencia y confusión posictal. Tenía planeamiento afectivo cuando lo conocí yo en la consulta, tenía papiledema, parálisis facial central, asomatognosia de mi cuerpo al lado izquierdo, síndrome piramidal del lado izquierdo, incluyendo Babinski, y en el encefalograma ondas agudas en oposición de fase fronto central derecho y el lentecimiento en la misma zona, ¿no? Y esta es su resonancia, ¿no? Vean por qué no ponían los pies en la tierra, ¿no? Vean el meningioma, ¿no? Con el edema perilesional que tenía con desplazamiento de la línea media, incluyendo los ganglios basales, que le condicionaba el parkinsonismo, ¿no? Esta es la cirugía, la tomografía postoperatoria, ¿no? El paciente se le quitó absolutamente todos los síntomas, incluyendo la depresión. Entonces, bueno,
El término es epilepsia en el anciano, y aquí, bueno, voy a ser un poquito detonador de comentarios, porque yo no le llamé epilepsia en la tercera edad, ni en el adulto mayor, ¿no? El término anciano no es un término despectivo, está perfectamente bien en el diccionario. Y yo considero que yo con el tiempo estoy envejeciendo, no me estoy adulteciendo mayormente, ¿no? Y digo, no, es una persona de mucha edad. Y viejo, ¿no? En latín, ¿no? También es una persona de edad, tampoco es un término despectivo, ¿no? Adulto mayor a tercera edad son términos que no existen, en el diccionario son eufemismos, ¿no? Típicos de nosotros los latinos. En inglés hay varios términos para referirse, ¿no? Elder, old, ¿no? Y en inglés también, pero en francés el término es viejo, ¿eh? La traducción directa, ¿sí? Y de acuerdo a la OMS es alrededor de los 65 años de edad, y ustedes saben bien que los dividen en el que está viejito pero joven, ¿no? Viejito ya más o menos entrado en la edad, en la tercera edad, y el viejo mayor de 85 años. Pero ustedes saben que esto es un concepto relativo y que todo depende de los demás problemas médicos que tiene, el estado precario del paciente y demás. La epilepsia es más común en los mayores de 65 años, ahorita van a ver una gráfica de Hauser, y las causas más frecuentes que dan este mayor pico la principal es el evento vascular cerebral. 50% de las epilepsias en el anciano son por evento vascular cerebral, seguido de neoplasias benignas, malignas o metástasis, trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, ¿no? Aunque de estos la mayoría son demencias mixtas, son los que tienen como un componente vascular, que es el 17%. De hecho, excepto porque hay cambios en genes de la perferilina y cambios locales parecidos a esclerosis mesial temporal, hasta uno podría aventurarse que la epilepsia en el Alzheimer es más por la alteración vascular que por el Alzheimer en sí, aunque es cierto, hay atrofia hipocampal en estos pacientes, y traumatismo craneoencefálico por las caídas. Y la mayor incidencia en los ancianos es en mayores de 75 años. La prevalencia de epilepsia es del 1%, y con la edad se puede incrementar, siendo en los asilos hasta el 8%. Esta es la curva de Allen Hauser, donde están los dos picos de epilepsia en los niños y en los ancianos. Vean cómo el pico en los ancianos es mucho mayor. Y vean la incidencia, ¿no? La incidencia de la población general, que es de 80 por 100.000, en mayores de 80 años se va hasta 135 por 100.000. Salud. Esta es una gráfica que también es sobre epilepsia, ¿no? De otro autor, es de Craig, donde también vean cómo está la incidencia y cómo se va incrementando después de los 65 años, progresivamente, mientras más edad, ¿no? Más incidencia. Aquí está la prevalencia, cómo se va incrementando con la edad, y la incidencia lo mismo. Obviamente que la causa más frecuente de epilepsia en el anciano son las crisis focales, la sintomática, por el evento vascular cerebral, ¿no? Y tienen mayor mortalidad los pacientes de 2 a 3 veces más, y se manifiestan sobre todo con crisis de inicio focal o de inicio parcial. Es muy raro que sean crisis de inicio generalizado. De hecho, de estas yo dudaría que este 27% sea real. Probablemente muchas son crisis parciales secundariamente generalizadas. El EBC es la primera causa, hasta el 50%, ¿no? Y es la causa más frecuente de estado epiléptico en esa edad. Y aumenta el riesgo de 23 veces de epilepsia en el primer año después de tener un evento vascular cerebral. Inclusive, hay ciertos pacientes que la crisis es un predictor de EBC. Si a mí me llega un paciente con crisis focales y no le encuentro ninguna razón en este grupo de edad, ¿no? Si es una crisis criptogénica, muchos de estos pacientes con el tiempo van a desarrollar un EBC. Como si fuera el ataque isquémico transitorio, ¿no? La manifestación manifestado por una crisis focal. Entonces, aguas con eso. O sea, paciente que tuvo una crisis parcial tiene 3 veces más riesgo de desarrollar un EBC con el tiempo. ¿Quiénes desarrollan más epilepsia de esto? Los EBCs que son más corticales, los hemorrágicos, los grandes, los múltiples, y las hemorragias subaracnoideas. Y aquí pues, hay cambios por isquemia, edema, citotoxicidad, cambios en neurotransmisores, ¿no? Y les digo, hay ciertos que son criptogénicos y que se requiere hacer neuroimagen para ver la causa. La segunda causa más frecuente son los trastornos neurodegenerativos,
y se atribuye a Alzheimer que aumenta el riesgo 8 a 10 veces de epilepsia. Pero no solamente Alzheimer, cualquier síndrome demencial, enfermedad de Pick, por ejemplo, también incrementa el riesgo de epilepsia. Y las síndromes demenciales aumentan hasta 20 veces el riesgo de epilepsia. Obviamente Pick, Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Una ventaja de estos pacientes es, y en general en los ancianos, tanto EBC como epilepsia por Alzheimer y demás, es que son pacientes que en general se tratan fácilmente, o sea, son poco fármaco resistentes. Puede ocurrir en cualquier etapa del Alzheimer, ¿no? desde inicios tempranos, aunque va incrementándose con la edad. Es más frecuente si uno tiene enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, probablemente porque estos tienen más relaciones con genes de la presenilina y con Alzheimer de tipo familiar, obviamente por esta misma predisposición genética. Es bien importante tener en cuenta que algunos pacientes que tienen amnesia son diagnosticados como síndrome demencial y lo que tienen son crisis subintrantes. Y lo que les da el trastorno de memoria es la actividad epileptiforme y no tanto el Alzheimer. En los pacientes, en los síndromes de Down que llegan a edad de anciano, el término relativo de ancianidad en el Down es a edades mucho menores que en población general. Hay un síndrome que describió Pierre Janton en Marsella, que es la epilepsia mioclónica senil de Janton. Y estos pacientes sí tienen una epilepsia de tipo mioclónica, la cual es poco frecuente que se desarrolle en el anciano de epilepsia mioclónica, a menos que tenga algún problema de paro cardiorrespiratorio. Pero en los síndromes de Down, la epilepsia mioclónica es el más frecuente y se parece mucho a la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque estos pacientes, la epilepsia mioclónica empeora con carbamazepina, con fenitoína, que son fármacos que usamos con frecuencia para crisis focales. Estos se tratan más con levetiracetam, valproato y otro tipo de fármacos para epilepsia mioclónica. También, mientras más severa la epilepsia, ¿no? El riesgo relativo es mayor. También más, si son afroamericanos, también la incidencia es mayor, ¿no? Y les digo, hay algunos casos de inicio temprano y característicamente vemos cambios epileptiformes focales. Ustedes saben que en el Alzheimer, en el electrocardiograma, generalmente lo que vemos es enlentecimiento de forma difusa, a veces un poco más en el temporal, pero estos pacientes tienen francos cambios focales, ¿no? De forma muy frecuente, ¿no? Y tienen obviamente la atrofia hipocampal. ¿Por qué tienen epilepsia en el Alzheimer? Se sabe que hay una actividad excitatoria aberrante, que hay mutaciones del gen de la presenilina, ¿no? Y hay mutaciones puntuales que han sido ya descritas como las que ven ahí, tanto del gen de la presenilina 1 como de la presenilina 2, ¿no? Hay otras mutaciones también hay localizadas, ¿no? Y ahí inclusive hay quienes sostienen que a lo mejor usar antiinflamatorios como inhibidores de la COX, que pueden tener cierto efecto antiepiléptico, o antagonistas de glutamato pudieran tener cierta utilidad. También se ha visto que el ApoE4, ¿no? que ustedes saben bien que tiene que ver con el Alzheimer, también tiene que ver con la epilepsia en el Alzheimer, ¿no? Y también los niveles cerebrales de proteína beta amiloide se encuentran más incrementados en los pacientes con epilepsia y Alzheimer. Y se ha visto que también hay mutaciones en los transportadores catiónicos relacionados a potasio, a GABA, que tienen una alteración en la hiperpolarización a nivel hipocampal, y que tienen cambios de atrofia hipocampal y cambios de gliosis, ¿no? Muy parecidos a los que vemos en esclerosis mesial temporal. Pese a ello, los pacientes no tienen epilepsia fármaco-resistente como en los jóvenes. Algunos pueden tener crisis mioclónicas, otros pueden tener crisis oligoclónicas generalizadas y otros crisis parciales complejas como manifestación clínica. La tercera causa es el traumatismo craneoencefálico. 20% de las epilepsias en los ancianos es el traumatismo por las caídas, ¿no? Y es más frecuente cuando ha habido una contusión cerebral o hematoma subdural, ¿no? Cuando ha habido fractura, pérdida de alerta, o cuando el traumatismo fue seguido de una amnesia de más de un día. La cuarta causa son las neoplasias, 10%, malignas, benignas y metástasis. Curiosamente, es más frecuente la epilepsia en las neoplasias primarias y de bajo grado que los metástasis, y produce menos crisis que los jóvenes. Otras causas de crisis en el anciano, no necesariamente epilepsia, son todas estas, ¿no? Infecciones, alteraciones metabólicas, ¿no? Como todas las que ven ahí, o electrolíticas, pero cuando uno corrige la alteración metabólica o electrolítica o el síndrome de apnea obstructiva, lo que sea, el paciente deja de tener crisis y no requiere antiepiléptico de forma crónica. Hay que tener en cuenta que los ancianos
muchos fármacos que usamos pueden tener efecto favorecedor de crisis y se tienen que evitar estos fármacos. Fármacos, sobre todo los anticolinérgicos, son fármacos que favorecen el tener crisis de epilepsia. Y anticolinérgicos no solamente me refiero a aquellos que se utilizan para cosas gastrointestinales. Acuérdense que los antihistamínicos, los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos típicos tienen un efecto anticolinérgico muy importante y son frecuentemente utilizados todos estos en los ancianos, muchas veces por insomnio, ¿no? Por el síndrome demencial o por la depresión, que es más frecuente, ¿no? Pero hay una lista más o menos grande de fármacos, ¿no? Que, por ejemplo, levodopa, ¿no? Que se usa también frecuente en el anciano con Parkinson, puede disminuir el umbral epiléptico. Que no sepamos la etiología, 25-40% de los casos. Ahora, hay que tomar en cuenta que la epilepsia en el anciano es más difícil de diagnosticar porque los síntomas son más inespecíficos. Y la falla en el diagnóstico inicial ocurre en el 30% de los casos. Y se pueden tardar en promedio hasta casi 2 años para hacer el diagnóstico. Porque el viejito muchas veces no dice los síntomas que tiene, porque ya los olvidó, porque no les prestó atención. Y es muy importante el informe de los testigos, porque el 30% de los pacientes no son conscientes de sus crisis. Sobre todo las crisis parciales complejas donde se desconectan, el familiar es el que le refiere que tiene epilepsia y no el paciente. Muchos tienen síntomas inespecíficos, como confusión, y que aquí hay que diferenciarlos del síndrome demencial y el delirium, cambios conductuales, alteraciones de la alerta, y aquí hay que sospechar estado epiléptico no convulsivo. Hay pacientes que están, ¿no?, pensándose que tienen otras alteraciones metabólicas y que lo que están es con descarga continua, y por eso es que tienen deterioro del estado de conciencia. Alteraciones de memoria, alucinaciones, ¿no?, que a veces puede ser una manifestación, la amnesia global transitoria puede ser una manifestación de la epilepsia de esos pacientes. Alteraciones del sueño, sobre todo epilepsias del lóbulo frontal, ¿no?, pueden dar alteraciones del sueño. Caídas por epilepsia, que hay que diferenciarlo con arritmias, estenosis aórtica y síncope, movimientos involuntarios y otros datos que hay que diferenciar. Las crisis focales simples, ¿no?, son diferentes a los jóvenes. En el anciano, generalmente el foco es extratemporal, frontal o parietal. En cambio, en el joven, habitualmente es temporal. Los ancianos tienen menos síntomas psíquicos y tienen más síntomas motores o sensitivos. Y el aura es menos frecuente o menos específica. No es raro que el aura en el anciano se manifieste como vértigo. Y entonces el paciente vaya con el otorrino y no se sospeche en epilepsia del lóbulo temporal posterior o del lóbulo parietal que se manifiesta con vértigo. Las crisis parciales complejas son las más frecuentes y son más frecuentes que las parciales simples. También son diferentes que en el joven. Tienden a ser recurrencia, ¿no?, y los automatismos, sobre todo los sobrealimentarios, son menos frecuentes. Y las crisis parciales secundariamente generalizadas, ¿no?, el que generaliza la crisis es menos frecuente que en los jóvenes. Y aquí les van 2 o 3 ejemplos de casos así. Mujer 60 años con factores de riesgo vasculares, que la ve el nefrólogo porque tenía una hiponatremia de 113 por el uso de diurético, le corrigieron la hiponatremia de forma adecuada, y entonces me habla el nefrólogo diciéndome, oye, pues la paciente ya tiene un sodio más o menos normal y sin embargo sigue muy confundida. A la exploración tenía un Babinski derecho y lo que voy a mostrar en el video. No sé si alcance a oír, porque la manifestación de la paciente es del lenguaje. Luego la volví a llamar, que tengo que estar con mi familia, que no puedo estar. Estela, ¿en dónde estamos, Estela? A usted la tenía antes, pero el problema es que luego lo volví a llamar. A usted lo tenía temprano, pero luego lo volví a llamar. Pero no contesta lo que yo le digo. Yo tengo que... A usted lo tenía temprano, pero luego lo volví a llamar, que oiga, tengo que estar con mi familia y entonces... ¿Cómo se llama ella? Gloria. ¿Y él? Y ven cómo de repente se conecta. ¿Usted lo tenía? Y otra vez. Sí. ¿Cómo se llama él? Pues es Isaac. Se conecta que otra vez. No puedo, que yo tengo que estar con mi familia. ¿No? O sea, el signo confusional generalmente es más
o sea, no varía tan rápido, ¿no? Que se desconecte y se vuelve a conectar. Esta es la velocidad de la difusión, ¿no? En la difusión, buscando algún fenómeno vascular, bueno, en la difusión se ve esta restricción de señal en el lóbulo temporal posterior del lado izquierdo, cerca del área de Wernicke, ¿no? Que aquí ven, ¿no? Esta restricción de señal en la difusión. Curiosamente afecta a la corteza y respeta la sustancia blanca, lo cual va en contra de un evento vascular, porque un evento vascular te da una lesión como en cuña. Esta es la angioresonancia, donde no se veía ninguna alteración vascular, y en el SPECT, lejos de ver una disminución de la perfusión, había un incremento de la perfusión cerebral del lado izquierdo. La paciente estaba con descarga eléctrica todo el tiempo, es un SPECT ictal. Y el electrofalograma, no sé si alcanza a ver bien, pero está mucho más lento y con ondas agudas de alto voltaje en el hemisferio izquierdo comparado con el lado derecho. Un día después de antiepiléptico. Oiga, Estela, ¿cuáles son tus apellidos? Ramírez Rodríguez, Ok. ¿Quién es ella, Estela? mi hermana, ¿Cómo se llama? Gloria Ramírez, ¿Y él cómo se llama? Chihuahua, ¿Quién es él? Es el nefrólogo. el doctor, Y el electrofalograma, ¿no? Se normaliza, ¿no? O sea, la paciente tiene un estado epiléptico parcial continuo y que se puede pensar que es el problema metabólico o algo vascular lo que estaba dando el problema. Entonces hay que tener una alta sospecha de que esto puede ser la manifestación de epilepsia, ¿no? Obviamente encendido ahí en la parte del espectro del área de Wernicke, este es el área de Wernicke, ¿no? Esta es la resonancia de la paciente y otra paciente con una lesión vascular del área de Wernicke. Entonces, la paciente tiene una afasia Wernicke o quizás una afasia transcortical sensitiva como manifestación ictal. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Otro, si bien en los ancianos los automatismos oroalimentarios no son frecuentes, en las crisis parciales complejas del lóbulo temporal, en la parte mesial, pueden ocurrir. En esta mujer, ¿no? Como ven, ya mayor de 65 años de edad, la crisis la va a despertar y va a ser automatismos oroalimentarios y automatismos del brazo del lado izquierdo. No sé si está corriendo, sí. Acuérdense que el cerebro reptiliano es la parte medial del temporal, incluye la amígdala, el hipocampo, ¿no? Y pues los reptiles hacen esto, ¿no? Automatismo oroalimentario, ¿no? Y automatismo ipsilateral a la zona epileptógena, ¿no? Crisis parcial compleja, temporal, izquierda, mesial temporal. Entonces los ancianos hay que tener en cuenta que otra cosa importante es que el posictal, generalmente la confusión es larga y puede durar hasta 2 semanas, ¿no? Y aquí hay que diferenciarlo obviamente de un síndrome esencial. El fenómeno de TOD, el quedarse paralizado después de crisis, es más frecuente después de un EBC, ¿no? Y comorbilidad neuropsiquiátrica es más frecuente, sobre todo depresión y ansiedad en el anciano. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay artículos en los últimos años donde han asociado el uso de antiepilépticos con más intentos de suicidio y con más depresión, sobre todo topiramato y levetiracetam, hasta en el 3% de los casos. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando se prescriben fármacos. Estado epiléptico en el anciano, este es un estudio de Di Lorenzo, que es un experto en estado epiléptico, donde ven el mismo comportamiento que la curva de Langhausen, ¿no? El estado epiléptico es mayor en los ancianos, hasta 10 a 30% como manifestación clínica de epilepsia es el estado epiléptico. Ahí viene la incidencia, 5 a 10 veces más frecuente el estado epiléptico en los ancianos que los jóvenes, y la mayoría son estados epilépticos parciales que secundariamente generalizados. Algo bien importante, la mortalidad del estado epiléptico en el joven puede ser de entre el 3 hasta el 30%, depende del médico que lo vea, pero la mortalidad en el anciano es 40% y hasta 50% en mayores de 80 años. Y hay que sospechar estado epiléptico no convulsivo. Esto se nos pasa con mucha frecuencia en diagnóstico y es bien importante. Y aquí tienen un par de ejemplos de eso. Hombre de 86 años con alucinaciones, irritabilidad, agresividad, ataxia, fiebre, desorientado, etcétera, ¿no? Con deterioro del estado de conciencia, agitación psicomotriz. Y él tenía un nistagmus vertical, un movimiento nistagmoide, que es frecuente verlo en el estado epiléptico no convulsivo, y algunos datos de focalización.
Este es el paciente, lo que quiero que vean es el estado de conciencia que tenía. Se descartó la neuroinfección a través de hacer una punción lumbar, ¿no? Pero el estado de conciencia era así medio estuporoso y demás. La otra cosa que quiero que vean son los movimientos sutiles, que a veces uno no sospecha que eso puede ser la manifestación de la crisis de epilepsia. ¿Dónde está? Aquí está. Vean los movimientos estos de la mano del lado derecho, que son muy sutiles, ¿no? Hasta uno podría pensar que son semivoluntarios, ¿no? Pero que coinciden con movimientos también sutiles de la hemicara del lado derecho. Atrás de la nariz, ellos atribuyen que este movimiento que hacía frecuentemente, que van a ver aquí, era probablemente porque le molestó la sonda nasogástrica. Vean, está el movimiento este. Pero el paciente lo hacía constante y ocurría casi al mismo tiempo que el movimiento en las manos. Laboratorialmente no había nada, ¿no? El paciente progresa, ¿no? Y hasta estado de coma, ¿no? El paciente no responde a fármacos. Esta es la resonancia, vean otra vez la restricción de señal en la difusión en toda la corteza del lado izquierdo, que explica los movimientos del lado derecho. Vean la restricción de señal que tenía el paciente. En el FLAIR no se veía ninguna alteración, lo cual hace que pensar que no es vascular. Tampoco había ninguna captación del medio contexto colgadolíneo y la punción lumbar era normal. Este es el electroencefalograma. El lado izquierdo tiene descargas, ¿no? De forma periódica, casi continua, comparado con el otro lado, ¿no? El paciente se impregnó con medicamentos, no respondió, se le dijo a la familia que requería coma barbitúrico, la familia no quiso que se intubara y por lo tanto no se puede inducir coma barbitúrico, y estado epiléptico que no se trata, pues el paciente muere, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó? Este es de un artículo, vean la restricción de señal que vemos en los estados epilépticos no convulsivos. La ventaja de que no tenga movimiento el paciente es que no se mueve en la resonancia, y entonces puede uno ver estas alteraciones que sería imposible de ver en alguien que está teniendo movimientos importantes. El estado epiléptico no convulsivo es subdiagnosticado y es mucho más frecuente en mayores de 60 años de edad. Y tenía este paciente un estado epiléptico focal de tipo sutil. De hecho, hasta sería cuestionable el término no convulsivo. Finalmente el paciente sí tiene un movimiento, ¿no? Y este estado epiléptico sutil tiene deterioro de alerta, movimientos sutiles de cualquier sitio de la cara, de las extremidades, y pueden tener estos movimientos nistagmoides, que es otra de las cosas que uno tiene que pensar en el paciente. Y pueden estar, el caso reportado más largo, hasta 18 meses, ¿no? En estado epiléptico no convulsivo, ¿no? Esta es la serie de estado epiléptico de aquí del instituto, de 73 pacientes, ¿no? Mayores de 65 años de edad, estado epiléptico no prolongado era el 23% y 17% estado epiléptico prolongado definido como más de 2 horas. Este es el otro caso que queremos mostrar, hombre de 76 años, con muchos factores de riesgo para cosas vasculares, ¿no? Hipertensión, marcapasos y demás, que tuvo una disección aórtica, estuvo en una cirugía de corrección, lo tuvieron que reintubar varias veces, tuvo neumonía, lo tuvieron que intubar y extubar varias ocasiones, neumotórax, todo lo que quieran, ¿no? Para tener hipoxemia, ¿no? Y después de que le quitan los sedantes, ¿no? El paciente no responde, ¿no? Que esa es la historia típica, ¿no? Este es el paciente, ¿no? Y estos son los movimientos sutiles de la boca. Pero vean la desviación, ¿no? Tónica de la mirada hacia la derecha, que es otro de los datos indicadores clínicos de que el paciente puede estar en estado epiléptico no convulsivo, ¿no? Y el electro, vean, a veces no ayuda mucho, ¿eh? Como tenía una encefalopatía severa, estaba lento todo, y de repente uno de la región frontocentral uno dice, híjole, pues será aquí punta onda, pues chance, ¿no? Comparado con lo demás, pero who knows, ¿no? Pero cuando uno cambia la velocidad del electro, ¿no? Muchas veces es más evidente el poder ver la descarga. Hay que jugar también con el electrocardiograma en esto. Y la otra es, le pones benzodiazepinas, diazepam, ¿no? Y se quita el movimiento y deja de hacer la reducción de la mirada tónica. O sea, hay respuesta clínica. En vez de que empeore el deterioro de conciencia con la benzodiazepina, el paciente mejora y se quita la reducción tónica de la mirada. Ahora, a veces es bien difícil
el hacer diagnóstico diferencial de encefalopatía con estado epiléptico no convulsivo, y es una situación complicada esta, y a veces la respuesta clínica de benzodiazepinas es la que te ayuda al diagnóstico diferencial. También el aplicar flumazenil pudiera ser una medida que puede ser útil. Si el paciente está encefalópata y le pones flumazenil, se despierta. El problema es que si tú le das flumazenil a un paciente con epilepsia, le puedes empeorar las crisis. Y algunos de estos pacientes, ¿no?, se han llegado a poner electrodos intracerebrales, ¿no?, en donde el electro no había ninguna ayuda, pero que clínicamente se sospechaba que era estado epiléptico no convulsivo, y con electrodos intracerebrales 10 de 14 pacientes tenían descarga profunda. O sea, no estoy diciendo que les pongan electrodos intracerebrales cada vez que haya sospecha, pero en casos seleccionados puede ser importante, ¿no? Y el problema del estado epiléptico es que se mueren mucho más los ancianos que los adultos, ¿no? Y su funcionalidad disminuye con el tiempo. El diagnóstico diferencial de epilepsia en el anciano, pues fenómenos vasculares, síndrome demencial, delirio, migraña, amnesia global transitoria, fármacos, trastornos del sueño, trastornos de bajo gasto, trastornos metabólicos, síncopes y la síndrome de caídas simples. El electroencefalograma puede dar la actividad epiléptica en 1/3 de los pacientes, pero vean cómo un porcentaje grande pueden tener un electro normal. A veces el lentecimiento focal puede ayudar para ver una lesión focal como un evento vascular cerebral. El videoelectro prolongado sí puede ser más útil, pero nada más se realiza en el 10% de los pacientes. Muchas veces se hace más en los casos que son atípicos o para hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos como son los trastornos del movimiento. Hay que tener en cuenta que el anciano también puede tener crisis no epilépticas, ¿no? Fenómenos conversivos, hasta el 25%. Eso que vemos mucho en jóvenes, en ancianos es menos frecuente, pero existe, Y la monitorización ambulatoria con un holter del electroencefalográfico, ¿no? Si el electro está lento, la posibilidad de que un nuevo electro con una mayor monitorización de más tiempo salga epileptiforme es hasta el 73%, comparado si el electro es totalmente normal. Entonces, un electro lento tiene que hacer sospechar que el paciente pudiera tener cierta actividad epileptiforme. La resonancia, aquí sí es mejor ponerles contraste para sobre todo ver neoplasias, ¿no? Y obviamente buscar las causas secundarias, ¿no? El tratamiento. Aquí el tratamiento hay que iniciar desde la primera crisis. Lo típico es que en epilepsia uno inicia tratamiento después de que uno hace el diagnóstico de epilepsia, que son recurrencia de crisis, 2 o más crisis. Eso es la definición clásica de epilepsia. Sin embargo, a partir del 2005, Fisher hizo una definición, una propuesta de nueva definición que es, a partir de la primera crisis, si tú tienes en imagen, en genética o algún otro medio, una predisposición permanente para tener crisis, lo debes de tratar como epilepsia desde la primera. ¿Por qué? No tiene caso que si el paciente ya tuvo una crisis y le hice una resonancia y me encuentro un glioma, le faltan 15 minutos para tener la segunda crisis. ¿Para qué me espero? Si le hago una tomografía y me lo encuentro lleno de cisticercos, desde la primera crisis lo trato, no desde la segunda. Bueno, en el anciano con mayor razón. En el anciano, como la mayoría de las crisis son por lesiones focales, ¿no? Hay que tratarlo desde la primera crisis, porque la tasa de recurrencia de epilepsia en el anciano es hasta del 90%. Algunos sugieren que a partir de la segunda crisis, yo creo que se debe tratar desde la primera crisis. El tratamiento generalmente debe ser de por vida. Esta frase que algunos médicos dicen, le voy a dar 2 o 3 años de antiepiléptico, es útil para crisis única en el joven. En el anciano esa frase no aplica, porque como la mayoría tiene una lesión estructural y mientras no se la quites va a seguir con la zona epileptógena, el paciente tiene que recibir tratamiento por vida, a menos que lo operes y le quites el glioma o le quites la causa de la zona epileptógena. Ojo, en neoplasias y en traumatismos craneoencefálicos no hay indicación de prevención. O sea, si el viejito se cayó y tuvo un traumatismo craneoencefálico leve, no requiere profilaxis. La profilaxis con antiepilépticos se utiliza en cualquier persona, incluyendo el anciano, si el traumatismo es severo, moderado a severo, que eso implica fractura de cráneo, contusión cerebral con lesión en la imagen, ¿no? Hematoma, ya sea subdural, epidural o el que ustedes quieran, hemorragia subaracnoidea, y se utiliza fenitoína a cualquier edad, es el mejor fármaco para prevención
De crisis agudas. ¿Cuánto tiempo? 7 días. El uso de antiepilépticos no es preventivo para evitar desarrollo de epilepsia. Más de 7 días no requiere, a menos que el paciente desarrolle epilepsia después del trauma, entonces sí, requiere tratamiento crónico y probablemente no fenitoína. Neoplasia tampoco requiere prevención. Se usa antiepiléptico cuando el paciente desarrolla crisis, si no, no requiere prevención. Hay que descartar crisis no epilépticas, que las sospechamos poco, y como en todo viejito, ¿no? Iniciar un solo fármaco, dosis bajas, progresar lentamente. Si no responde con un antiepiléptico, cambiar a un segundo antiepiléptico en monoterapia. Solamente que no responda a 2 antiepilépticos en monoterapia, usar politerapia, y si no responde con politerapia, entonces sí considerar cirugía de epilepsia. Tengan en cuenta que los efectos adversos y las dosis que requieren los pacientes son menores, ¿no? Los efectos adversos son más frecuentes en los pacientes, sobre todo la somnolencia, los trastornos vestíbulos cerebelosos, la osteoporosis con fenobarbital y fenitoína, la disfunción eréctil, como puede ocurrir inclusive con la pregabalina, las reacciones alérgicas, como pueden ser con fenitoína, carbamazepina, la motrigina, es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y la tasa de suspensión es mayor, por ejemplo, con los carbacepinos. Carbazepina les da más hiponatremia a los ancianos que la misma carbamazepina, y con frecuencia les da síndrome vestíbulo cerebeloso que obliga a suspender al paciente, y tiene uno que ajustar la dosis. No me voy a meter que ustedes saben perfectamente que la farmacocinética del anciano es muy distinta a la del joven, ¿no? Que absorben menos los medicamentos, se distribuyen mal, tienen menos proteínas y entonces la fracción libre se concentra más, tienen menor metabolismo hepático y menor eliminación renal. Por eso las dosis se tienen que ajustar, y sobre todo si el paciente tiene falla renal hay que ajustarlo de acuerdo a la depuración de creatinina, ¿no? Aquí están los diferentes fármacos antiepilépticos, ¿no? Y el porcentaje de depuración renal que tienen cada uno. Hay fármacos que se eliminan casi todos de forma renal, como topiramato y levetiracetam. Hay fármacos que se eliminan casi todo de forma hepática, como puede ser carbamazepina o valproato. Este es el porcentaje de perfección farmacocinética. Los mejores son los fármacos de segunda generación, ¿no? Topiramato, gabapentina, vigabatrina, levetiracetam son los que mejor farmacocinética tienen y que se han procurado usar cada vez más en el anciano, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que pueden interactuar con otros fármacos no antiepilépticos. Ya les mostré la lista, y los pacientes en esta edad usan muchos fármacos. Hay que tener en cuenta que los fármacos de primera generación, fenobarbital, primidona, carba y fenitoína, son inductores enzimáticos y te van a reducir las concentraciones de los anticoagulantes, de las estatinas, de los antiarrítmicos, de los esteroides, de los inmunosupresores. Y eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso es mejor usar fármacos de segunda generación en este grupo de edad. Otros fármacos son inhibidores enzimáticos. El típico es el valproato, ¿no? Y entonces te puede aumentar la concentración de otras sustancias, ¿no? Topiramato y oscarba, aunque son de segunda generación, pueden interactuar con digoxina y con warfarina. Tratar las enfermedades comórbidas como depresión y ansiedad, que ocurren hasta el 50 y tantos % de los casos. Osteoporosis y fracturas por las caídas que sufren los ancianos tienen dos veces más riesgo en los pacientes con epilepsia, sobre todo en las mujeres. Y hay que tener en cuenta que muchos de los antiepilépticos, sobre todo fenobarbital y fenitoína, son los que más osteoporosis producen por cambios metabólicos sobre el acetocomo P450 y la vitamina D. Con carbamazepina no se está muy seguro si la carbamazepina produce osteoporosis o no, Alteraciones cognitivas también, ¿no? Es frecuente que estén subdiagnosticadas en el anciano que tiene epilepsia. Hay que evitar los fármacos de primera generación. La carba porque les da ataxia y síndrome de vestíbulo cerebeloso. Fenitoína porque la cinética no es lineal y porque les da mucha osteoporosis, además del síndrome vestíbulo cerebeloso. Valproato les da mucho temblor, y los que tienen temblor esencial se los empeora, y la encefalopatía es muy frecuente, o es más frecuente que en el joven, ¿no? Y fenobarbital tiene muchos cambios, incluyendo alteraciones conductuales, les da muchas veces agitación psicomotriz, ¿no? como síndrome paradójico. Hay 3 estudios de doble ciego aleatorizados controlados con el uso de la motrigina, en donde comparado con carbamazepina la eficacia era igual o mayor, pero era mejor tolerada. De ahí esos estudios, sobre todo los de Martin Brody, fue que colocaron a la motrigina como el fármaco de primera elección como antiepiléptico en el anciano. Este es el estudio de Brody,
la motrigina contra carba, ¿no? Y los pacientes tenían más libertad de crisis con la motrigina y tenían menos abandonos con la motrigina que con carbamazepina. Y algo curioso, con carbamazepina tendrían más exantema que con la motrigina, que es algo que nos preocupa muchas veces de la lamotrigina, ¿eh? Y es un estudio clase 1, por eso es que la motrigina es un buen fármaco en el anciano. Comparado con carba de liberación prolongada, ¿no? Ahí se igualaban las cosas. Entonces, si le voy a dar carba a un viejito, que sea de liberación prolongada. Si no, estoy en desventaja comparado con la motrigina. Y un estudio que comparó la motrigina contra gabapentina y carbamazepina, la eficacia era más o menos similar, pero la tolerabilidad era mejor toleradas la motrigina y gabapentina que carbamazepina. Por eso es que estos fármacos de segunda generación se prefieren sobre carbamazepina. Otros estudios abiertos, ¿no? Hay este estudio que se llama el Keeper Trial de levetiracetam en ancianos, ¿no? Con libertad de crisis del 40%, ¿no? Y la respuesta con un gramo al día, que es la dosis más baja que se puede usar y es la que se debe usar en el anciano. Topiramato, si bien se ha utilizado en crisis focales en el anciano, es preferible usar dosis tan bajitas como pediátricas, hasta 50 miligramos, cuando que topiramato habitualmente usamos de 200 a 500 miligramos en el joven. El problema del topiramato es el trastorno de memoria que produce y de por sí los viejitos lo tienen. Estas son las guías de epilepsia del 2006, donde se analizaron los últimos 65 años de antiepilépticos. Y la recomendación de la Liga en el tratamiento del anciano en crisis parciales es la motrigina y gabapentina como la recomendación A, seguida de carbamazepina como C, y luego ya los demás, valproato y topiramato. Tengan en cuenta que en ese entonces, por ejemplo, no había lacosamida, había muy pocos estudios con levetiracetam. Otras recomendaciones: si el paciente tiene una alteración de la conducción cardíaca, no le den carba, fenitoína, la motrigina, lacosamida, porque todos estos son medicamentos que actúan sobre canales de sodio, y entonces pueden empeorar las arritmias de los pacientes. Evitar los fármacos que tienen mucho efecto sedante, sobre todo gabapentina y pregabalina a dosis altas. Gabapentina y levetiracetam se puede usar, pero usen las dosis bajas. Si el paciente tiene ataxia, eviten los fármacos que tienen trastorno vestíbulo cerebeloso, carbamazepina, carba, valproato, la motrigina. Si el paciente usa diuréticos o tiene hiponatremia, no le vayan a dar oscarba, ¿no? Es peor inclusive que la carba para la hiponatremia. Si el paciente tiene historia de alergia, no le vaya a dar fenitoína, carba, la motrigina, oscarba o sonizamida. Y si el paciente tiene alteraciones de cognición o de lenguaje, ¿no? Si tienen un paciente con una afasia progresiva primaria, no le vayan a dar topiramato, porque entonces no habla el paciente. Las dosis, vean, la motrigina, ¿no? Se empiezan con dosis tan bajitas como 50 miligramos 2 veces al día. Habitualmente la motrigina en el anciano se usan, en el joven se usan 200 miligramos, 300 miligramos como la dosis que uno busca. En el anciano se buscan 100 miligramos. Gabapentina, vean, 1200 miligramos, levetiracetam 1 gramo al día, topiramato 50 miligramos al día, ¿no? Valproato se puede usar, es el mejor de primera generación en el anciano, ¿no? Pero también dosis bajas. Siempre, si les van a dar un fármaco de primera generación, denle calcio y vitamina D para evitar la osteoporosis, ¿no? Importante, ¿no? Que el cuidador ni sobreproteja al paciente, pero tampoco lo deje caer, ¿no? Y en los asilos, por desgracia, lo que más se utiliza es fenitoína y fenobarbital. Y la combinación hasta en el 14% de los casos. O sea, seguramente todos están bien osteoporóticos, ¿no? Ahí están las dosis iniciales, el incremento gradual en días, ¿no? Y la dosis final que se alcanza, que son dosis mucho más bajas que los adultos. Una ventaja es que estos pacientes responden de forma adecuada a dosis bajas y el 70% están libres de crisis. Los jóvenes, de acuerdo al estudio de Patrick Kwan y Martin Brody, el 47% están libres de crisis, el anciano hasta el 70%. Por eso es que si el paciente sigue con crisis, hay que sospechar o que no se toma la medicina o no se la dan, ¿no? O que el paciente tiene un síndrome demencial por el cual no se toma la medicina, o tiene algún otro trastorno progresivo que está haciendo que no se pueda controlar, como un glioma de bajo grado, por ejemplo. Y es bien importante que los pacientes estén tratados, porque muchos de ellos requieren estar forzosamente libres de crisis, porque muchos viven solos o porque muchos tienen traumatismos y fractura de cadera por las crisis. Estas son algunas bibliografías extras, aparte de las que vieron en las diapositivas. En el libro que editaron Alberto Mimensa, Sara Aguilar, Alberto Funes y Memo García Ramos, ¿no? Hay un capítulo sobre epilepsia en el anciano, ¿no? Yo junto con el doctor Bruno Estañol y mi compadre Mario Alonso escribimos
capítulo, ¿no? Mucha de esta información viene ahí, entonces los que no alcanzan a tomar notas de cosas, ahí viene todo esto que les mencioné. También hay un capítulo en este libro que recién publicamos sobre epilepsia en el 2012, donde viene un capítulo donde viene el desarrollo de epilepsia en el anciano, ¿no? Decía Francis Bacon, no es la última diapositiva, ¿no? Que vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en que confiar y viejos autores para leer. No todo, aunque la vejez no viene sola, ¿no? Hay muchas cosas buenas también que vienen con ella. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Existe el término de epilepsia abdominal? Sí. El término de epilepsia abdominal. Abdominal sí existe, pero la epilepsia abdominal generalmente son epilepsias del lóbulo temporal mesial, pero ocurre generalmente en niños y se manifiesta con dolor epigástrico, náusea, ¿no? Y a veces estos pasan con los gastroenterólogos, los pediatras, los gastroenterólogos con tratamiento y no se les quitan las manifestaciones hasta que por ahí alguien se les ilumina hacerle un electrocardiograma al niño y encuentran descarga en el lóbulo temporal. Pero es en niños, en ancianos, así como epilepsia abdominal, yo no he visto uno y yo creo que debe ser poco frecuente. Lo que sí es cierto es que manifestación o sensación epigástrica ascendente en la epilepsia mesial del temporal ocurre en cualquier edad, incluyendo en el anciano. Pero no se puede considerar eso como tal solito epilepsia abdominal. Se requiere dolor, náusea, vómito intenso, y ahí los diagnósticos diferenciales son, sobre todo en los niños con migraña, que hay una migraña abdominal, ¿no? y también con vómito cíclico. Diarrea también como manifestación de epilepsia abdominal. Pero generalmente es un cúmulo de varios síntomas, pero es en los niños, y sí existe el término. A veces se abusa de él y a veces se subdiagnostica. Es como el hipotiroidismo. Si lo sospechas, es muy fácil el diagnóstico. Si no lo sospechas, es muy inespecífico. ¿Sí? ¿Hay alguna forma clínica de diferenciar las crisis? Por ejemplo, en un paciente que tiene problema de memoria, que tiene una demencia, que tiene alucinaciones, ¿hay alguna forma clínica de diferenciar entre que fueran alucinaciones por epilepsia o alucinaciones? Videoelectroencefalograma. O sea, generalmente si tú tienes un paciente psicótico en delirio, tienes las alucinaciones de forma cuasi permanente. Fluctúa el delirio, no lo sé, pero generalmente las alucinaciones duran un buen rato. En cambio, en crisis del lóbulo temporal posterior, sobre todo las alucinaciones complejas, o occipitales, que es poco frecuente la epilepsia occipital a cualquier edad y también en el anciano, generalmente las alucinaciones duran 1 o 2 minutos y desaparecen. Lo que sí puede ocurrir es que el paciente puede tener un síndrome confusional, ¿no? y delirium que puede durar hasta 1 o 2 semanas, y ahí sí será más difícil. La forma más práctica, si el paciente tiene un fenómeno alucinatorio muy prolongado, está sencillo, le haces un videoelectroencefalograma, ¿no? en el momento, y si tiene descarga eléctrica, ¿no? ya tienes el diagnóstico. Si no tiene descarga eléctrica, ¿no? será por un fenómeno psicótico, por la razón que tú quieras, pero no por descarga epiléptica. En algunos casos se ha tratado de diferenciar también el diagnóstico diferencial de epilepsia usando otros marcadores, sobre todo en crisis no epilépticas y en otros diagnósticos. Y se ha usado prolactina, pero la prolactina te sirve solamente cuando tienes movimiento convulsivo. Pero si es un fenómeno nada más alucinatorio no te sirve. Se ha utilizado CPK, también si tienes movimiento se elevará. Lo que sí es cierto, y hay un artículo que se va a presentar en el Congreso Mundial de Epilepsia ahora en Montreal, ¿no? Y digo se va a presentar porque a mí me tocó calificarlo, ¿no? y es un artículo muy bien hecho en donde se demuestra, comparado todos esos marcadores biológicos, que el mejor marcador sérico para el diagnóstico diferencial en crisis es enolasa, es una proteína que es enolasa, que es un marcador de daño cerebral. No es específico, puedes tener enolasa elevada, ¿no? por Creutzfeldt-Jakob, por lo que tú quieras, pero si tiene enolasa positiva en algo que tú sospechas que es crisis, tienes una alta posibilidad de que sea crisis. Y se puede tomar aquí, que yo sepa en urgencias, puedes tomar enolasa sérica. También el líquido cefalorraquídeo da la misma respuesta si es sérica. ¿Hay ya experiencias sobre tratamiento quirúrgico Sí. en México y qué
Fíjate, la ventaja del anciano es que como la mayoría son sintomáticas, ¿no? Es muy fácil de ver la lesión estructural, a diferencia del joven. En el joven luego estás batallando en las epilepsias no lesionales, pero en el anciano es muy fácil. Lo que pasa es que muchas veces no lo consideramos como cirugía de epilepsia como tal. O sea, tienes un glioma, pues es una cirugía de resección del glioma o del meningioma, ¿no? O drenaje de un hematoma, lo que tú quieras. No se considera cirugía de epilepsia como tal. El problema de no considerarlo de cirugía de epilepsia como tal es que el cirujano entra, se lleva el glioma, se lleva el meningioma, se lleva el hematoma, pero no hace una electrocorticografía durante la cirugía y deja la zona epileptógena. Y ahí ya lo tenía el paciente abierto la zona y podía haber hecho la resección de la zona epileptógena siempre y cuando sea una zona no elocuente, ¿no? Y resolverle los dos problemas, tanto la neoplasia, el hematoma, lo que tú quieras, más la epilepsia. Entonces, eso sí, debería ser considerado como cirugía de epilepsia, pero porque se debería monitorizar la actividad eléctrica, la electrocorticografía durante la cirugía. Ahora, la otra, ¿no? La cirugía de epilepsia como tal. La mayoría de las cirugías de epilepsia que hacemos son en jóvenes y son por estrés mesial temporal. A esta edad, la verdad es que o los pacientes se pudieron controlar con fármacos o ya se operaron, ¿no? Aquí los que yo he visto, igual en el Instituto Nacional de Neurología, ahí tenemos una serie de esclerosis mesial temporal de diagnóstico tardío, y hay un artículo reciente en Epilepsia del mes pasado, que son un grupo de 40 pacientes, ¿no? Con cirugía de epilepsia en mayores de 40 años de edad, pero son 40 y poquitos. O sea, rara vez llegan hasta... es que sería realmente muy criticable que un paciente con estrés mesial temporal que no se controla con fármacos llegara a la tercera edad sin que alguien le hubiera ofrecido cirugía de epilepsia, ¿no? O sea, entonces lo ves muy poco, ¿no? Generalmente ves cirugía lesional. Riesgos, pues sí tienen más riesgos quirúrgicos, ¿no? Pues eso que ni qué. Pero como son lesionales, la mayoría se tienen que operar. Ahora, la otra cosa es que como el 70% están libres de crisis con fármacos, ¿no? El porcentaje de pacientes que te quedan para cirugía, ¿no? Son poquitos. Entonces, por eso es que se operan poco. Y sí, yo creo que de los pacientes que vemos, las series que tenemos, tanto aquí como, me refiero en conjunto, nutrición, neurología y médica sur, que generalmente los analizamos siempre en conjunto esas series. Por ejemplo, en epilepsia del lóbulo frontal, la serie es como de 300 casos y no recuerdo más allá de un 3-5% de que fueran ancianos, y del lóbulo temporal seguro son menos, porque pues ahí sí todos son estrés mesiales temporales. No sé allá en neurología si haya un poquito más, pero tengo la misma impresión que ocurre lo mismo que acá. Pues Mario Alonso es el que los opera allá y trabajamos muy en conjunto, entonces creo que se operan poco. Hay algunos que sí deberían de operarse, ¿no? Que muchas veces tenerlos con polifarmacia, ¿no? Muy sedados, muy atáxicos, es mejor a veces ofrecerles un tratamiento quirúrgico, siempre y cuando el área sea una zona solo epileptógena y una zona no elocuente, y las condiciones generales del paciente lo permitan, ¿no? Estimulador del nervio vago, en ancianos creo que nunca hemos puesto ninguno. Y creo que sí nos daría un poquito de frío por las alteraciones en la conducción cardíaca, porque aunque es el vago izquierdo, sí les modifica la conducción cardíaca. Y estimuladores cerebrales profundos o corticales, yo creo que tampoco hemos puesto ninguno, ¿no? Lo cual significa que los operas menos. ¿Más preguntas? Pues entonces, no nos queda más que agradecer finalmente al doctor Horacio Sentides Madrid su brillante exposición, y en nombre de la Sociedad de Geriatras de México. Y bueno, aprovechando que ya somos más en la sesión, algunos otros anuncios.
de lo que se ha avanzado para los preparativos del Congreso, por ejemplo. Avisarles que ya tenemos fechas definidas, será 22, 23 y 24 de agosto. La sede también ya se definió, es el Hotel Meliá de Reforma, y que van a empezar a recibir en sus correos pues la información, incluso la imagen ya oficial del correo, para que nos ayuden a hacerle difusión y pues prepararse y aparten esas fechas. Y nuevamente agradecerles su presencia el día de hoy. Gracias.